más conocida como Moria Kazan, la famosísima diva argentina. Sí, ella también estuvo presa en Paraguay. De hecho, fue una de las primeras grandes figuras mediáticas del continente que conocieron a profundidad nuestro sistema de justicia y por ende nuestro sistema carcelario. Esta es la historia de una diva en El Buen Pastor. Moria Kazan tenía 65 años de edad, de una dilatada trayectoria artística. Tal vez en ese momento y hasta ahora incluso, una de las 10 personas más conocidas y preponderantes de Argentina. Estrella en la década de los 70, de los 80, de los 90 y hasta los 2000. Incluso después siguió acaparando el dinámico mundo del espectáculo de ese país. Moria Kazan también acostumbraba a venir habitualmente a Paraguay. Lo hacía en viajes de placer, pero muchas veces también en viajes de trabajo. Era muy frecuente que la contrataran para venir a dar shows aquí en nuestro país. La colectividad argentina radicada en Asunción, por sobre todo, era su principal público. Moria Kazan, de hecho, públicamente llegó a decir que sentía un profundo amor por el Paraguay, esta tierra bendita que siempre acogió de sobremanera a los artistas de gran envergadura como ella, que sí, siempre se caracterizó por su carisma, por su don de gente y por su interacción con el público. Pero en aquel año 2012, todo cambiaría. El martes 17 de julio del año 2012, el diario ABC Color publicó en la página 49 del área de sociedad un titular que anunciaba Fashion Show con Moria. El texto del material periodístico avisaba que el Centro de Convenciones Conmebol será escenario del espectáculo Mega Fashion Show el viernes 27 de julio, presentado por la famosa vedette argentina Moria Kazan. El show, con más de 30 artistas en escena, será exhibido en 2 funciones, a las 21 horas y a las 23:15. La presentación incluye coreografías con bailarinas integrantes del teatro de revista pertenecientes al elenco de la Kazan, la presencia de afamadas vedettes, performance de tango, un comedy show de Moria, interactuando también con el público. Además, se podrá disfrutar de un desfile con marcas nacionales e internacionales y como broche de oro, la demostración de Aquadance. Las entradas son limitadas y están a la venta por la red UTS. Aquel anuncio publicado en ABC Color y que después fue replicado también por otros medios, le dio un toque especial a aquel evento que se debía desarrollar el viernes 27 de julio de 2012 en el Centro de Convenciones Conmebol en Luque. Efectivamente, Moria Kazan arribó a nuestro país acompañada de su manager, un tal Luciano Garbellano, así como de su asistente, un tal Aldo Alexis Soto, que en el ambiente mediático de Argentina era conocido como Galo. Los 3 fueron recibidos con honores incluso por el equipo organizador. Cuando llegó aquel día, el viernes 27 de julio, la afamada artista argentina efectivamente se presentó ante un nutrido público en Luque. Momentos antes del show, la célebre artista argentina recibió un costoso juego de joyas que ella debía exhibir durante su presentación.
Armando me mira que no puedo creer. ¿Cómo me quedan mis joyas? Está bueno, ¿no? ¿Sí o no? Se trataba de una gargantilla blanca con detalles de zafiros azules, que costaba unos $70.000 de la época, y un par de aros de cuello blanco con detalles de zafiros azules, valuado en ese momento en $12.000 americanos. Es decir, las joyas que Moria Kazan usó durante aquella presentación costaban en total $82.000 americanos, según lo que había declarado Juan Armando Benítez Gil, el dueño de la joyería Armando Joyas, que en el marco de un acuerdo publicitario había accedido a prestarle esos implementos a Moria Kazan con la condición de que ella hiciera al menos una mención durante su show y que luego se las devolviera íntegramente. El show de Moria fue todo un éxito en Luque. El público paraguayo coreó su nombre durante todo el espectáculo. Fue sencillamente una velada memorable. Pero lo peor estaba por venir. Bueno, quiero por supuesto agradecer lo de Armando Joya, que es impresionante. Lucía me sentí una reina, la verdad que una belleza en el diseño, lo felicito. Y muchas gracias. Muy buen gusto, muy refinado y realmente era como muy imperial, ¿no? Era bellísimo. Es para reina. Muchas gracias, amorosa. Gracias, Armando. El joyero Juan Armando Benítez Gil, dueño de Armando Joyas, dueño de las joyas que usó Moria Kazan, se acercó al artista ni bien terminó el show, como para pedirle que le devolviera las joyas, ya que el acuerdo al que habían llegado previamente se cumplió tranquilamente. Ella usó las joyas y ella hizo publicidad durante su espectáculo. Sin embargo, en ese momento se desató esta trama que al final sería conocida mundialmente. Un escándalo prácticamente inédito en Paraguay. Moria Kazan le dijo al joyero que se había sacado las joyas minutos antes y que tal vez la gargantilla y los aros estarían en poder de su asistente, el tal Galo. El dueño de la joyería entonces recurrió al asistente de Moria, Galo, pero este también contestó con evasivas, transfiriendo la responsabilidad al manager de la vedette, el también argentino Luciano Garbellano. Este último directamente no se hizo encontrar aquella noche por el joyero. Es más, cuando lo localizaron, abandonó raudamente el edificio, supuestamente para atender cuestiones comerciales urgentes. Así, y con cierto manto de duda y de temor, el joyero Juan Armando Benítez Gil se retiró de vuelta del centro de convenciones Conmebol, pero sin las joyas que había entregado al artista para que luciera durante el espectáculo. Aunque tal vez íntimamente tenía miedo de que le robaran esos artículos, el joyero aguardó prudentemente hasta el día siguiente, el sábado 28 de julio. Al día siguiente, el joyero empezó a llamar a Luciano Garbellano, el manager de Moria Kazan, con quien de hecho era el único que no habló luego del espectáculo. Finalmente, tras mucha insistencia, el manager de Moria Kazan contestó el teléfono al joyero. En una breve conversación, Garbellano simplemente también le dijo al joyero paraguayo que él no tenía las gargantillas ni los aros. A partir de ese momento, sí, nuestro compatriota cayó a una desesperación. Sabía perfectamente que probablemente le habían robado esas costosas joyas. A partir de ese momento, el caso ganó impacto a nivel mundial. Molesto, rabioso y decidido, el joyero Juan Armando Benítez Gil acudió a la comisaría tercera central de Luque a las 4 de la tarde de aquel sábado 28 de julio. Denunció por apropiación a Moria Kazan, a su asistente Galo y a su manager Luciano Garbellano. La diva debía abandonar nuestro país una hora después, a las 5 de la tarde.
en un vuelo que salía del aeropuerto Silvio Pettirossi, que coincidentemente queda en la misma ciudad, Luque. Con una extraordinaria eficiencia, la Policía Nacional del Paraguay procesó rápidamente la orden de captura que fue emitida contra Moria Kazán por la entonces fiscala de Luque, Celeste Campos Ros, hoy en día ya fallecida. Así, para las 5 de la tarde, una hora después de la denuncia, cuando Moria se presentó en el área de embarque del aeropuerto Silvio Pettirossi, aparecieron agentes de la Policía Nacional del Paraguay que la tomaron detenida. La afamada vedette de Argentina, Moria Kazán, oficialmente estaba presa en Paraguay. Información de último momento, la actriz y vedette Moria Kazán está demorada en una comisaría en el país vecino Paraguay. Claro que sí, en el aeropuerto justamente de Asunción, es que se encuentra demorada en estos momentos, según relata la prensa paraguaya. Tiene que ver con una orden de captura que emitió la justicia de aquel país. Todo parece indicar que le prestaron joyas valuadas en $80.000 para que utilice ella en un evento de la Comebol. Moria Kazán pasó aquella noche detenida en la comisaría 17 de mujeres de Asunción. Ella en ese momento también formaba parte del jurado del igualmente famoso programa Showmatch que dirigía en ese momento el célebre presentador argentino Marcelo Tinelli. Luego de dormir en el calabozo de la comisaría de mujeres de Asunción, Moria fue llevada al día siguiente, domingo 29 de julio, ante la fiscala de Luque, Celeste Campos Ros. La vedette argentina se desentendió del robo de las joyas y atribuyó toda la responsabilidad a su asistente Aldo Alexis Soto, alias Galo, y o a su manager Luciano Garbellano, quienes sin embargo no se presentaron para aquella comparecencia. La verdad saldrá a la luz. Los papeles que atestiguan que las joyas eran de su propiedad, ¿están en la fiscalía o los tiene usted? Lo tengo todo yo. ¿Y se puede ver eso para atestiguar? Ahora lo tengo, está en la fiscalía. Siendo una joya tan costosa, digamos, ¿no? $80.000 creo que dijeron. De costo. De costo. Lo que estará. A ver, explíqueme. Acá. Entiendo que esas joyas de tal valor tienen como un certificado de propiedad, ¿no? Donde alguien atestigua, porque es como un cuadro costoso, ¿no? ¿No es una obra de arte? Sí. Esto no lleva número, no lleva nada. ¿No tiene un número de serie? Claro, nada. Las joyas no existe ningún papel que atestigue que son verdaderas, nada para hacer. A su verdadero momento lo voy a presentar. Ah, usted lo tiene, no es que como artesano usted nunca lo hizo. Tengo una simple piedra. Sí. Zafiro azul. Este es un zafiro azul como lo de la gargantilla. 1.858. $51.000 Sí. a 61.500. Base de subasta. Puedo sacar 4 o 5 veces más. Algunos dicen que esa joya era trucha. Qué mejor que usted muestre el papel donde dice esta joya no es trucha, es verdadera. Era trucha o verdadera, ella me tenía que devolver. Punto. Yo quiero recuperar mi joya. Nada más. ¿No entiende usted? Yo lo entiendo perfecto. No Yo le entendió. pregunto todas las Yo cosas que quiero mi hago. joya, y punto. Nada más. Yo tenía que ponerle el collar, ¿Usted se lo yo puso? tenía que sacarle el collar. Usted se lo puso, Yo se lo puse. pero no llegó a sacárselo. No. Cuando llego al camarín fui uno de los últimos en entrar, porque me atajó la Seguridad. seguridad de Cabella. Llego al camarín y La memoria. la memoria sin la joya, ya olí. Fui respetuoso y esperé el tiempo necesario. Sí. Mi mujer se sacó foto con ella, yo con ella, todo bien, todo hasta ahí. Me quedé tranquilo. Claro. En un momento dado, cuando ya había mucha gente, se fueron más o menos todos. Moria estaba sentada y pregunto, ¿y las joyas? Se hizo la entendida, no sé, por ahí. Ahí me llamó la atención. ¿Dónde están las joyas? Así le contesté, amor. Y Galo... El asistente. Ahí. El estuche estaba vacío, Moria. Acá está vacío este estuche.
¿Dónde están las joyas? Digo. No sé, lo tiene Garbellano, dice, o algo así. ¿Y ahí usted qué fue a hacer la denuncia ya esa misma noche? No, esa noche no le esperé porque me dijo, quedate tranquilo, que vamos a recuperar, porque bla, 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 ¿Quién le bla. dijo eso? Aparte, Garbellano. Pero Por cuando teléfono. usted cuando sale del camarín y usted este altercado con Moria y Galo, habla por teléfono con Garbellano. Sí. ¿Usted lo llama? ¿O Garbellano? Claro, le llamé yo. ¿Y qué Atendió, qué sé yo, bla, bla, no escuché nada. ¿Y qué le dijo Garbellano ahí? Vamos a agarrarle, yo tengo amigos, diputados y bla, bla, bla. ¿Vamos a agarrarle a quién? A que se llevó la cosa. Tras ser oída por la fiscala, Moria Kazan obtuvo finalmente su libertad y abandonó inmediatamente nuestro país. De hecho, al día siguiente, ella participó de nuevo del reality show Match y cuando le dieron la oportunidad de hablar, intentó explicar el inconveniente que había tenido en Paraguay solo 24 horas antes. Ella insinuaba que era un capítulo cerrado, pero en realidad esa historia estaba aún muy lejos de acabar. Estoy en libertad. Esto no significa que la causa no siga en Paraguay. Nosotros la vamos a tratar de desarticular acá y que a mí la justicia argentina, porque mis abogados, Stinfale y Morla, consideran que yo no tengo las suficientes garantías como para ir al otro Paraguay. país al cual amo, pero hay tanto tufillo a sobredosis de tereré, y esto no se lo digo con una falta de apreciación al pueblo paraguayo. Hubo algunos no es que se contra ofendieron ellos. con eso, Pero bueno, vamos. gente, si se ofende No, todo no, por ya todo sé, lo está bueno que lo digo. aclares, Moria. Pero por esto te lo digo, si yo todo el tiempo te estoy diciendo que al pueblo paraguayo lo amo y que voy ahí porque lo que me quieren ellos, estoy diciendo sobredosis de tereré en una forma humorística con respecto a esta gente de la justicia que pide una extradición por un hecho que todavía no se aclara allá, con unas causas rarísimas, con una joya que no sabíamos si es berreta, que desapareció de mi camarín y en realidad la víctima soy yo. O todo este digo, me dedica. La cuestión que en todo esto, la única que se tragó una noche en cana de 7 horas y no me victimicé fui yo. Pues yo podría haber estado en un hotel y decidí estar ahí. Vuelvo a decirlo, para no hacerme ni la víctima, ni que estuve en la cárcel, ni que estuve presa, ni que soy la mujer maravilla, ni que me aguanto todo. Yo tengo mi vulnerabilidad. Pero cuando me tocan la justicia y mi ética y mi lealtad, me los como vivo a todos. Soy Napoleón Bonaparte con tetas, sé de derecho, sé de qué se trate, así que no me jodan. Con Moria Kazan ya fuera de nuestro país, la fiscala Celeste Campos Ros entonces ordenó las detenciones del asistente Aldo Alexis Soto, alias Galo, y del manager Luciano Garbellano. Estos también se dieron por detenidos y comparecieron primero ante la fiscalía y luego hicieron un careo en el despacho del entonces juez de Luque, Alberto Sosa. De aquella diligencia participaron el joyero afectado por el robo, la fiscala Celeste Campos Ros y los dos detenidos, el asistente y el manager de Moria Kazan. Aquella también pasó a ser una diligencia muy recordada, porque en el encuentro entre todas las partes, inesperadamente el manager Luciano Garbellano empezó a insultar, a denigrar, a humillar a la fiscala Celeste Campos Ros, a quien acusó, por ejemplo, de querer ganar protagonismo, y le dijo a la gente del Ministerio Público que ella era en realidad la que quería asumir el papel de vedette. Aquel ataque verbal del manager de Moria Kazan contra la fiscala paraguaya no pasó desapercibido. La fiscala salió llorando del despacho del juez Alberto Sosa, quien llamativamente ni siquiera tomó una medida disciplinaria contra el agresor Luciano Garbellano. Por el contrario, el magistrado Alberto Sosa no solamente le perdonó el insulto a la fiscala paraguaya, sino que también ordenó la libertad del manager e igualmente la libertad del asistente. El caso de Moria Kazan en Paraguay rápidamente pasó a convertirse en un verdadero reality. Al cabo de una semana de que se desatara el escándalo, Moria ya estaba de vuelta en Argentina. Estuvo detenida una noche, declaró en la fiscalía, la liberaron y regresó a su país. Exactamente lo mismo pasó después con su manager y su asistente, que también regresaron a Buenos Aires luego de un incidentado careo ante el juez Alberto Sosa de Luque, en el que fue agredida verbalmente la fiscala Celeste Campos Ros. Aquella diligencia incidentada justamente
motivó el apartamiento de la fiscala Celeste Campos Ros y a su vez derivó en la designación de 2 nuevas fiscalas que iban a entender en la causa, Claudia Crisioni y María Estefanía González. Con las nuevas fiscalas al frente, el caso de Moria Kazan rápidamente ganó agilidad. Las agentes del Ministerio Público revisaron el sistema de circuito cerrado del Centro de Convenciones Conmebol y descubrieron que las versiones que proporcionaron Moria, su asistente y su manager, como mínimo eran inexactas. Para no decir que mintieron, las agentes del Ministerio Público declararon en aquel momento que no coincidían las imágenes con los testimonios de los sospechosos. Por ende, y como las joyas seguían desaparecidas, las fiscalas Crisioni y González ordenaron la recaptura de Moria Kazan, Aldo Alexis Soto y Luciano Garbellano. Aquellas órdenes de detención emitidas en Paraguay contra los 3 argentinos no tuvieron mucho eco, debido a que los requeridos para aquel momento ya estaban en Argentina. Sí, en Paraguay, el gremio de fiscales, por ejemplo, pidió una sanción para el juez Alberto Sosa por haber permitido que Luciano Garbellano insultara frente al magistrado a la fiscal original de la causa, Celeste Campos Ros. De hecho, aquella denuncia contra el juez Alberto Sosa tendría eco favorable un tiempo después, cuando él fue apercibido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados por no haber defendido a la otra operadora de justicia. A inicios de octubre de aquel año 2012, 2 meses después de que se desatara el escándalo de Moria Kazan, el abogado de esta, Matías Morla, también argentino, vino a nuestro país previa conversación con el dueño de las joyas, el joyero Juan Armando Benítez Gil. En un acuerdo privado se cerró un trato mediante el cual la representación legal de la diva argentina se comprometía a resarcir el daño, es decir, probablemente le pagó los $82.000 que el joyero decía que costaban las joyas que desaparecieron después del show que dio Moria Kazan aquel 27 de julio del mismo año. Casi inmediatamente después de que se firmara aquel acuerdo entre las partes, coincidentemente y como por arte de magia, las joyas que estaban desaparecidas aparecieron frente al juzgado del Luque. Fueron dejadas dentro de un sobre, pero tanto la gargantilla como los aros estaban completamente carneados, es decir, ya no tenían muchas de sus piezas y fueron entregadas en 4 pedazos. Claramente, eso no formaba parte del acuerdo inicial. Claramente, esas joyas fueron modificadas seguramente para sacarle un provecho económico, si es que realmente lo tenía. A finales de ese mismo mes, octubre de 2012, la situación parecía ser ya relativamente más favorable para Moria Kazan, su manager Luciano Garbellano y su asistente Aldo Alexis Soto. Resulta ser que las partes ya habían firmado un acuerdo de entendimiento y el joyero en teoría ya no tenía nada que reclamar. Así estaba allanado el camino para que los 3 argentinos vinieran a Paraguay y solucionaran su situación procesal. Sin embargo, el único que se animó a hacerlo fue el asistente de Moria, Aldo Alexis Soto. Este vino a nuestro país el 24 de octubre del año 2012, quedó detenido por un día hasta que se decidió su encarcelamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde a su vez permaneció por casi una semana hasta que finalmente reconoció el hecho que le atribuían, obtuvo una suspensión condicional del procedimiento, fue liberado y regresó a Argentina ya como un hombre libre, pero sujeto a unas reglas de conducta. Aunque el asistente de Moria Kazan fue el único que se atrevió a venir a Paraguay a enfrentar a la justicia, la diva y su manager, en cambio, nunca tuvieron interés
en presentarse ante nuestras autoridades. Es más, desde entonces permanecieron oficialmente prófugos. La justicia de Paraguay incluso requirió la extradición de Moria Kazan y de Luciano Garbellano. El exhorto fue enviado a las autoridades argentinas que, por el contrario, rechazaron el pedido de Paraguay, favoreciendo en Buenos Aires a Moria y a Garbellano con el rechazo del pedido de extradición. Es decir, Moria y su manager tenían una orden de captura internacional con fines de extradición solicitada por Paraguay, pero rechazada por Argentina. Si Moria salía de Argentina en aquel momento, ella podría haber sido detenida en cualquiera de los países afiliados a la Interpol. Pensando que la causa podría prescribir o tal vez simplemente ignorando aquel lío judicial, Moria Kazan oficialmente estuvo más de 3 años prófuga de la justicia paraguaya. Pero en ese tiempo tampoco pudo salir de Argentina. Quedó encerrada en su país. Sin embargo, como contrajo compromisos comerciales que establecían presentaciones o eventos en otros países de la región, ya le era imperioso volver a salir de Argentina. Así, no tuvo otra opción más que venir finalmente al Paraguay para solucionar de una vez por todas aquel lío que la había dejado detenida 3 años antes, en 2012. Creyendo que seguramente iba a ser un viaje express a Paraguay para finiquitar su situación, porque de hecho el panorama procesal era bastante alentador para Moria. Esta arribó a nuestro país el 14 de diciembre del año 2015. El caso se había iniciado el 27 de julio del año 2012. Ni bien tocó territorio paraguayo, la policía de nuestro país hizo cumplir la orden de captura que ella tenía por aquella apropiación de las joyas del joyero Juan Armando Benítez Gil. Moria Kazan una vez más quedó detenida en Asunción, hasta que al día siguiente compareció ante la jueza Dina Marchuk, que, debido al tiempo que ella había permanecido prófuga y a que no tenía arraigo suficiente para justificar su permanencia en libertad, la magistrada ordenó nada menos que el encarcelamiento de Moria Kazan en la Penitenciaría Nacional Casa del Buen Pastor, la principal cárcel para mujeres de Paraguay. La vedette argentina Moria Kazan arribó al Paraguay para ponerse a disposición de la justicia por el caso de robo de joyas que pertenecen al empresario Armando Benítez. Hace 3 años le pesa una orden de prohibición de salir del país. Me vengo a poner a derecho y por supuesto de que acepto todo lo que se me imponga, porque vengo con mis abogados, con mi parte defensora, y siempre me quise presentar a derecho, no se ha dado la oportunidad. ¿Qué había pasado en las joyas? ¿Qué situación se había dado, Moria? Mira, yo de eso no voy a hablar porque pasó mucho tiempo, yo absolutamente inocente, se puede imaginar que soy una mujer que lo único que vine a hacer es trabajar. Los abogados defensores afirmaron que se quedará en el país mientras dure el proceso y disponen lo suficiente para entregar como fianza. Explicaron que ya se hizo un acuerdo con el querellante y se espera que se homologue con el expediente para la extinción de la causa. De acuerdo a las normas procesales que rigen en nuestro país, es la extinción de la acción. Porque en todos los delitos patrimoniales el acuerdo entre las partes extingue la acción penal. Ella no tiene un domicilio, nosotros nos hemos puesto a trabajar desde hace un tiempo atrás y alquilamos un departamento para que pueda residir en Paraguay durante todo el tiempo que haga falta. ¿Ahora ustedes creen que para Navidad ella ya estaría ya nuevamente en su país o este proceso? No, yo creo que entre hoy y mañana tendría que estar terminado el tema este, porque ya hay un acuerdo con la víctima, parte querellante. El abogado de la parte querellante pidió la extinción de la acción penal y el levantamiento de su estado de rebeldía, que para eso le presentamos hoy. Kazan deberá comparecer ante la jueza Dina Marchuk del juzgado de Luque. Moria Kazan sabía que iba a quedar en la cárcel del Buen Pastor 1 o 2 días. Ya le habían avisado. Es más, seguramente ella pensaba utilizar aquello a su favor, convertir esa experiencia
en una especie de show mediático posteriormente. Sin embargo, el enmarañado conflicto judicial de Moria Kazan ganó una nueva arista. El 15 de diciembre del año 2015, Moria Kazan fue ingresada a la cárcel del Buen Pastor por el proceso por apropiación de joyas. Pero cuando la estaban cateando, previo a que la derivaran ya a su celda, encontraron entre sus pertenencias una porción de cocaína. Sí, Moria Kazan quiso entrar a la cárcel con cocaína. Este es el momento en que llega al penal de mujeres la vedette argentina Moria Kazan, quien permaneció en silencio a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas. Moria, ¿te parece justo que le das a un pastor? Moria, ¿te viste entrando a la cárcel? No vamos a hablar, Moria. Una vez adentro, tras un control de rutina que se realiza a las nuevas internas que ingresan al penal, se constató que la actriz argentina tenía en su poder cocaína. La oficial de guardia procedió a revisar todas sus pertenencias y dentro de su billetera divisó una bolsita que contenía supuestamente, como estamos acostumbrados acá a saber cómo son los estupefacientes, presuntamente era cocaína, por lo que se procedió a llamar a la Senat, a la intervención a la Senat. Ellos se constituyeron en este local, verificaron la veracidad de la sustancia que arrojó positivo 1,6 gramos. Ella no dijo nada, simplemente firmó el acta con sus abogados, el procedimiento y nada más. Según fuentes del Ministerio de Justicia, en el momento en que se comunicaba el hallazgo de la droga a la Senat, uno de los abogados de Moria Kazan ofreció un fajo de dinero de aproximadamente $1.000 a la directora del Buen Pastor, Ana Dina Coronel, para que haga la vista gorda sobre la situación. Sin embargo, la directora del penal prefirió no opinar al respecto. Bueno, eso me abstengo de declarar. Aquel nuevo escándalo agudizó el problema de Moria Kazan en Paraguay. Y lo que era ya hasta ese momento un entretenido reality se convirtió en una experiencia cada vez más exquisita para el público que seguía el caso. Necesariamente, la Fiscalía de Paraguay tuvo que abrirle otro proceso por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. Y como los casos de narcotráfico en Paraguay prácticamente no permiten la concesión de medidas alternativas a la prisión, al menos en la primera etapa del proceso, Moria Kazan también fue encarcelada por tenencia de cocaína. La estadía de Moria Kazan en la cárcel del Buen Pastor es un capítulo aparte también. Sus compañeras se encariñaron rápidamente con ella y la artista argentina también con las presidiarias paraguayas. Su vida entre los barrotes rápidamente pasó a acaparar la atención de los medios de comunicación de Paraguay, pero por sobre todo de Argentina. En su país, el caso tuvo un mayor impacto mediático que en el nuestro. De hecho, en aquella época los medios argentinos enviaron fácilmente al menos 20 equipos de prensa para cubrir los detalles de aquel caso. Argentina literalmente estaba convulsionada por la presencia de su diva en una cárcel de Asunción. ¿Te abstuviste o declaraste, Moria? No declaré. ¿Por qué no seguiste yendo, Moria? Chicos, no voy a hacer ninguna... ¿Con tu abogado, Moria? ¿Sí con el mismo abogado, Moria? Sí, mi amor. ¿No lo cambiaste esta vez? No. La gente quiere saber si te plantaron la cocaína o la tenías. No voy a hablar de ese tema, amor mío. Ya lo sabrán todos. ¿Te sorprendió la reacción de la jueza al enviarte al penal de mujeres? No me sorprendió, la esperaba. ¿Por qué no esperabas, Moria? Por tus declaraciones. Porque soy una ciudadana común. ¿Está en derecho entonces lo que está pasando? Sí, absolutamente, soy una ciudadana común.
Esto declaraba la actriz argentina Moria Kazan tras su salida de la unidad especializada en lucha contra el narcotráfico, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, donde acudió ante la fiscala Elba Cáceres para declarar por el hallazgo de más de 1 gramo de cocaína entre sus pertenencias, minutos después de haber ingresado a la cárcel del Buen Pastor en la tarde del martes. Sin embargo, la fiscala del caso expresó que la actriz sí declaró y que reconoció que la droga es de su uso personal, por lo que se solicitó la prueba psicológica y toxicológica para confirmar su adicción. Ella se declaró adicta a la cocaína. Así mismo es. Y en ese sentido, el Ministerio Público lo que va a ordenar es que ella se realice algún examen toxicológico, que va a ser el mismo día de la fecha, porque en una de esas también ella manifestó que no recordaba cuándo fue la última vez que consumió. ¿Presentó algún documento que avale que ella es una consumidora? No tiene documento alguno, por eso le estaba diciendo que el Ministerio Público, desde acá vamos a ordenar que ella se haga un examen toxicológico. Ella sería imputada en principio por el artículo 27, que habla justamente, establece un marco penal de 5 a 15 años. ¿Y después, prisión preventiva entonces? Prisión preventiva porque no corresponde otra cosa con ese marco penal. Pero como ella tiene pendiente otro proceso penal, antes de que haya alguna solución definitiva, no puede ser. ¿Pero existe la posibilidad que sea expulsada ante este caso puntual de la... El juez Rubén Riquelme dispuso que Moria Kazan siga en prisión por el caso de tenencia de cocaína al ingresar a la cárcel de mujeres Buen Pastor. Los indicios de fuga debido a su condición de persona que no tiene un arraigo dentro del país, no me dejan otra alternativa que ordenar la prisión de la señora. De la ley antidrogas es muy alta, resolví ordenar la prisión preventiva y también resolví ordenar análisis de sangre, un examen psiquiátrico a pedido de sus abogados defensores. Indicó que el proceso podría durar unos 6 meses. La defensa señaló que los resultados del laboratorio serían clave para solicitar medidas alternativas a prisión y así evitar que pasara Navidad tras las rejas. En cuanto al caso de las joyas, solicitarán la extinción de la causa y ofrece una ayuda social. Ayuda social consistente en 40 millones de guaraníes destinadas a cualquier institución de bien pública, que ahí la jueza va a decidir si es un hospital, si es una parroquia, si es un orfelinato, lo que sea. Por su parte, la vedette argentina brindó algunas declaraciones al ingresar junto al juez. Comentó acerca de su pedido de libertad que se realiza en Argentina y de su estadía en la cárcel de mujeres. Sí, me muero, sí, ya me enteré, qué divino, mi pueblo es lo más. Besos a mi país, besos a mi país. Las chicas son lo más. El equipo jurídico que defendía a Moria Kazan en Paraguay literalmente tuvo que partirse en dos. Por un lado, unos abogados trataban ya de finiquitar el proceso judicial que le abrieron por aquel lío con las joyas que supuestamente robaron en el año 2012. Y por el otro, los otros abogados trataban de instalar que Moria Kazan era una adicta, una consumidora habitual de cocaína. Y bajo ese argumento pretendían que la liberaran de reproche. Sí, también con cierta complacencia, ayuda o por lo menos permisividad de los operadores de justicia de Paraguay, efectivamente al cabo de 10 días, finalmente Moria Kazan solucionó sus dos problemas judiciales. Por un lado, consiguió la libertad en el proceso por las joyas y por el otro, logró que la declararan consumidora habitual y por ende también quedó libre en el caso de la tenencia de cocaína. Así, luego de tormentosos momentos y de ser una presidiaria del Buen Pastor durante casi 2 semanas, Ana María Casanova, más conocida como Moria Kazan, que para ese momento ya orillaba los 70 años de edad, finalmente recuperó su libertad en Paraguay. La abogada de la actriz argentina Moria Kazan acudió ante el juez Rubén Riquelme en representación de la misma y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, bajo el argumento de la adicción de Moria a los estupefacientes. Al respecto, el juez penal de garantías resolvió otorgar medidas alternativas a la prisión en la causa que afronta por tenencia de drogas. Se hizo mención de los exámenes psiquiátricos que tengo desde el 18 de diciembre, un examen psicológico, un examen del Centro Nacional de Adicciones que se hicieron posteriormente ya,
en lo que asumen la calidad de adicción que posee la señora al respecto de la sustancia, y hemos hecho la audiencia de revisión de medidas. En base a estos estudios y a la cantidad de la tenencia, a la cantidad de cocaína que tenía en su poder, hemos corrido traslado, la fiscal se ha allanado al cambio de calificación del artículo 29 al artículo 30, y eso ha posibilitado la calificación menor con una baja susceptible en la expectativa de pena, por la cual he ordenado la revisión de la prisión preventiva y se le ha dado las medidas alternativas a la prisión. La regla de conducta es constituir domicilio en la casa de la doctora Areco Amaral, quien ha ofrecido su casa como domicilio de ella, la comparecencia mensual, la prohibición de salir del país, y ha presentado una fianza real por 50 millones de guaraníes. ¿Ella no puede salir del país entonces? No, hasta que haya un requerimiento conclusivo y también hagamos una audiencia donde tratemos esto con la fiscal y la defensa. Sin embargo, Moria aún no podrá salir del Buen Pastor, ya que aún debe definirse el otro proceso que afronta por el robo de joyas a Armando Benítez. El 23 de diciembre del año 2015, poco antes de la Navidad, Moria Kazan abandonó nuestro país y regresó a Argentina, siendo una mujer completamente libre. Nunca sentí que la justicia estaba ensañada conmigo. Estas fueron las primeras declaraciones de Moria Kazan al conocer su libertad bajo reglas de conducta por el caso de las joyas, proceso que arrastra desde el 2012. Por la tenencia de cocaína al ingresar al Buen Pastor, el juez Rubén Riquelme le dio criterio de oportunidad solicitada por la Fiscalía. De esta forma, la vedette argentina tiene nuevamente su libertad, aún así pasará Navidad en Paraguay. La jueza Dina Marchuk, que tuvo a su cargo el caso de las joyas, dispuso que donara 150 millones de guaraníes a las casas de las hermanas vicentinas como reparación del daño. Además, debe comparecer trimestralmente por 2 años ante el juzgado y tiene la obligación de realizarse tratamientos médicos por su adicción. Si la procesada incumple una de las medidas, se revoca la decisión y continúa el proceso en su contra. En consecuencia, librar oficios al Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional Interpol. Dejar sin efecto la solicitud de extradición peticionada por este juzgado contra la procesada Ana María Casanova. Como una condición, le exigieron que viniera a nuestro país cada 3 meses para firmar el libro de comparecencia. De ese modo, había acabado el suplicio para el artista. De ese modo, el lío con las joyas finalmente llegó a su fin. Al cabo de los primeros 3 meses de su periodo en libertad, en marzo del año 2016, Moria Kazan efectivamente regresó a nuestro país para firmar el libro de comparecencia. ¿Qué fue lo primero que hizo después de aquella diligencia? Visitó a sus ex compañeras de la cárcel del Buen Pastor. Moria, conservando su carisma, se confundió en emotivos abrazos con sus ex compañeras de celda, con aquellas a las que ella incluso les dedicaba sus shows en Argentina. Evidentemente el lazo que formó con las convictas del Buen Pastor fue genuino, porque por mucho tiempo, incluso después, Moria Kazan, cada vez que intervenía en algún espacio televisivo, le enviaba un saludo a sus amigas del Buen Pastor. Cuando estuve, a ver, señor director, que no quiero decir, en Paraguay, en el correccional del Buen Pastor, que me encantó, fue como haber ido al aire. Y ahí no me estoy haciendo de verdad, Moria, de verdad te encantó. Juro por mis nietos, porque nadie me pedía plata. Nadie me rompía las pelotas, nadie me pedía nada, solamente me traían cosas. Señora Moria, la buscan de dirección, me traían regalos, como si fuera la difunta Correa, la santa de las tetas. Pero no sentías como claustrofobia. No, ¿cómo voy a sentir claustrofobia? Hacía 50 años que vivo en camarines. Pero no poder salir. No, sí podía salir, había un patio. Ah, sí. Eso no eran celdas, yo estaba en un departamento divino con 2 aires acondicionados, con presa de 25 años. Y es verdad que te peinaban. Sí, había una peluquería delante, una peluquería y una juguetería para las mamás que viven en el otro piso. Sí.
era un convento. Entonces en cada lado había un santo, tenía una mística como religiosa. Y al lado, yo salía del departamento, que era divino, porque primero estaba Mirna, que está en la peluquería, me hacen las manos, pies, vos sabés las presas como se ponen pestañas postizas. Ay, qué increíble. No hay una sola que no tenga pestaña postiza, pero permanente. Y cómo se arreglan el pelo, extension, todos, divina. Bueno. Pies Perdón, impecables. Moria, ¿y no sentiste que fuiste rehén de tu propia fama? Absolutamente, pero yo no me pongo a pensar las cosas que son. Yo cuando estoy así me pongo en otro plano estelar y me manejo. Los hechos ocurrieron y lo pasaste mal, es desagradable. No la pasé Es mal, horrible. no la pasé mal. El sonado caso de Moria Kazan con las joyas en Paraguay terminó para ella en el año 2016, cuando completó la serie de comparecencias ante las autoridades de nuestro país. Su asistente, Aldo Alexis Soto, alias Galo, también había finiquitado su situación aquel mismo año del escándalo, 2012, cuando vino a Paraguay, estuvo preso también una semana y luego regresó a la Argentina. El único que nunca demostró voluntad de someterse a nuestra justicia fue el manager Luciano Garbellano. Tal vez él sospechaba que con él sí serían un poco más rigurosos por aquella agresión verbal que cometió contra una fiscala en nuestro país. Garbellano nunca más vino a Paraguay y oficialmente todavía tiene una orden de captura internacional con fines de extradición requerida por Paraguay. En el momento de la grabación de este material, marzo de 2026, ya transcurrieron casi 14 años de aquel recordado suceso en el que una de las artistas más famosas de Argentina estuvo presa en Paraguay. El caso Moria Kazan, siempre recordado en nuestro país, aquí en Expediente Abierto.